Soy Carmen Amelia Reyes, educadora, apasionada por la vida y la libertad, confiada en aquel que hace arder mi corazón. He construido mi vida en la experiencia de superar mis miedos, en los desiertos e inviernos de las dificultades, en los sueños que se han dibujado en mi mente y en mi corazón. Nada he logrado sola. Desde mi juventud, siendo acompañada y acompañante, he podido descubrir, conocer y hacer realidad el proyecto de Dios en mi vida. Mucho camino hay por delante. Tú y yo nos cruzamos hoy. Por eso te digo, si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres te acompaño en el camino, y en el camino vamos conversando, y al conversar tus hombros se descargan, descargas pues tu peso voy llevando. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast, Si quieres te acompaño en el camino. Hoy estamos en un escenario natural, bueno, no tan natural, ¿sabes? Lo digo natural porque me acabo de dar cuenta que tenemos el Ávila aquí en enfrente, sí, que lo podemos ver allí en medio de los edificios, pero bueno, estamos en la Plaza La Concordia, en Caracas. Nosotros ninguno de los dos somos de aquí. En pleno centro de Caracas. Pero estamos en pleno centro de Caracas por bondad de algunos amigos que siempre nos reciben cuando venimos aquí. Y bueno, me siento muy contenta y muy agradecida de este encuentro porque aquí tengo a mi lado a Néstor José. Néstor José es de Machicas, vive en Maracaibo porque es estudiante de medicina en la Universidad del Zulia. Y bueno, venimos haciendo caminos juntos desde hace algún tiempito en el programa Jóvenes para una Nueva Sociedad de la Pastoral Juvenil de Venezuela. Y aprovechando la oportunidad pues de que nos encontramos, no podía dejar pasar que grabáramos este capítulo para el podcast Si quieres te acompaño en el camino. ¿Cómo estás, Néstor? Estoy muy bien y feliz y complacido de estar compartiendo contigo este espacio tan querido, tan amado por vos. De verdad contento de estar además en Caracas. Y bueno, ver las esquinas, tantas historias, tantos personajes que han pasado por aquí. Y bueno, siempre está la pregunta, ¿qué podría hacer yo también por esto, por estos espacios, por este país? Sí, qué bueno porque además creo que ese es un anhelo que nos une. Sí, la construcción de la nueva sociedad, de algo hermoso, de un país donde todos podamos estar muy bien y felices. ¿Cómo lo quiere Jesús? Sí, y que además yo pienso que es un anhelo que trasciende también el país, porque pensamos en la idea, bueno, de que un mundo mejor es posible, claro. Y que ese mundo mejor lo vamos a construir desde lo que cada uno es capaz de dar, sí, empezando por nosotros. Yo siempre digo, si queremos construir un mundo mejor, pues hay que empezar por cada uno. Comenzamos por la conversión de nuestro corazón y bueno, allí el Papa Francisco lo dice en el prólogo del DOCAT, para transformar el mundo es necesario transformar el corazón de las personas y eso va a dinamizar todo lo demás. Y acabo de recordar una frase de Santa Madre Teresa de Calcuta, que dice, si tú quieres transformar al mundo, ve a tu casa y ama a tu familia. Y me parece tan hermoso que en esos gestos, que diríamos sencillos, pero no lo son tanto, claro. Podamos buscar construir el mundo mejor, la civilización del amor, como lo hemos llamado y lo hemos asumido también desde la pastoral juvenil, como ese anhelo, como ese anhelo del cielo aquí del cielo aquí, de la presencia de Dios aquí entre nosotros. Y bueno, el tema de este podcast es un tema muy entrañable para mí, es el tema del acompañamiento. Yo voy a confesar aquí que ha sido con el programa JNS que he ido descubriendo los desafíos de acompañar. Acompaño al programa desde hace, no sé, 3 años, 4 años, ya tengo el periodo vencido. Un poco más, ¿no? Pero ha sido en ese acompañamiento el descubrirme como acompañante
y el ir poco a poco incorporando elementos, preparándome más, estudiando más para poder acompañarlos mejor. Y bueno, tú dirás si ha sido una experiencia satisfactoria o no, pero para mí ha sido un tema de construcción de mi vida también y de búsqueda de ese proyecto que sé que Dios tiene para mí. Entonces, bueno, te quería preguntar, ¿tú crees que sea importante el acompañamiento para la vida de los jóvenes? ¿Ha sido importante para ti en tu vida como para desarrollar tu persona, las distintas dimensiones de tu vida? Mira, yo digo siempre que yo descubrí a Jesús en mi juventud y lo descubrí por mi comunidad de fe. Y en esa comunidad de fe el rol principal que tenía era acompañar mi vida. Entonces puedo decir que descubrir a Jesús ha salvado mi vida y eso ha sido gracias al acompañamiento de mis hermanos. Para mí ha sido un regalo de Dios poder estar con otros. Acompañar viene de compañero, ¿no? Y etimológicamente es compartir el pan. Entonces compartir también el pan de la vida y el pan que es Cristo, eso a mí me ha dado vida significativamente. Y por eso creo que es sumamente importante en el camino de toda persona, para que pueda descubrirse y descubrir el entorno, descubrir a los demás. Siento que es fundamental el acompañamiento para la vida de todo joven. Sí, qué bonito de eso. Persona. Qué bonito eso porque nos refiere siempre a la comunidad. Sí, O sea, nos refiere siempre a estar juntos, Claro. a caminar juntos. Ahorita con el tema de la sinodalidad se ha venido mucho esto de caminemos juntos, caminemos juntos. Yo quisiera a veces preguntar a la gente si sabe qué significa esto. Claro. O sea, qué significa el caminar juntos, que va más allá del acto físico de ir tú y yo a algún lugar, Claro. sino que, bueno, caminar juntos, entrar en comunión con la vida del otro. Y que va más allá del tecnicismo, de la dinámica laboral, ¿no? El caminar juntos va más allá de eso, trasciende más allá, es ir junto al otro, acompañar al otro, abrazarlo en los momentos en donde no puede caminar para seguir, para apoyarle. Entonces, eso implica dejar de ser uno mismo para poder ser con el otro, ¿no? Yo soy porque soy el otro también. Entonces es eso, entender eso implica pues tener una actitud de entrega total al otro. Yo digo siempre que para acompañar hay que amar y para amar hay que estar con el otro. Si no estamos con el otro, no lo estamos amando. Y estar con el otro no implica necesariamente estar aquí como estamos nosotros dos, porque en nuestra experiencia de acompañamiento hemos estado a kilómetros, Sí. pero que aún así yo me he sentido acompañado y he sentido cómo he caminado y he podido salir de las situaciones en las que he estado. Entonces eso, para amar para acompañar hay que amar y para amar hay que estar con el otro. Sí, ese estar con el otro ha sido un tema recurrente en todos los capítulos, ¿sabes? Con las personas que he conversado para este podcast, una de las conclusiones finales a las que llegamos es ese tema del estar con el otro. Y me parece eso tan transversal de lo que es el acompañamiento. El que podamos entender también que estar con el otro implica dejar ser al otro. Es decir, no implica estar, por querer meterme, por querer... No, es dejar ser, pero bueno, a sabiendas de que tú estás allí. Claro. De que tú estás allí aportando una presencia, aportando una validación, aportando cosas. Y me gustaría escucharte en esto de qué tú crees o cuáles tú crees que son cosas que no deben hacerse en el acompañamiento. ¿Te atreverías a pensar en eso? Claro, claro. Ajá. Bueno, fíjate, lo primero es que pensar lo que se debe hacer, pensar que el otro es tierra sagrada, que el otro, el joven, dicen los que saben, los teólogos, que es un lugar teológico, es decir, donde habita Dios. Entonces, al hacer consciente esto, yo hago conciencia de que el Espíritu Santo está en medio de nosotros, ¿no? Entonces me debo dejar sorprender por la genialidad del Espíritu.
¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces en las prácticas de acompañamiento suelen haber recetas. Mira, tienes esta situación y yo te voy a recetar esto, como en la medicina, pero no es así. Entonces, estar con el otro implica escucharlo y de acuerdo al Espíritu Santo, a lo que pueda suscitarte, poder entonces acompañar. Por eso el acompañamiento no es solamente un hecho técnico, sino que es un hecho espiritual. Sí. Es decir, va más allá. No es lo que Carmen Amelia pueda decirte, es lo que el Espíritu de Dios, a través de Carmen, a través de cualquier acompañante, pueda decir a la persona, ¿no? Entonces eso, lo primero es que no deben haber recetas, es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Lo otro es hacer conciencia de que también yo debo ser acompañado, de que el acompañante no es un ser superior, no es un ser plenipotenciario, ¿no? Sino que el acompañante también ha pasado quizás por esas situaciones y eso también le da base para poder conversar de su experiencia. En la experiencia, en la historia también está Dios, encontramos a Dios. Entonces el acompañante, al reconocer el paso de Dios por su historia, puede también dar a Dios a la persona que está acompañando, ¿no? Entonces eso es una contemplación de Dios en medio de nuestra historia para mostrarlo a los demás. Entonces yo creo que esos elementos son fundamentales. Primero, hacer conciencia de que el otro es templo del Espíritu Santo, dejarnos guiar por el Espíritu Santo para acompañar. No hay receta. Y lo otro es hacer conciencia de que yo también debo ser acompañado y que he pasado por allí también. Qué bueno. Yo creo que tener esto claro puede ayudar mucho el camino del acompañamiento. Sí, me iluminas mucho con eso y mientras escuchaba pensaba en los límites también que tiene que tener el acompañamiento. Es decir, no es una cosa ni absoluta ni tampoco ilimitada en la función del ser acompañante y acompañado. Es decir, lo conversamos ayer en el previo de la grabación y yo recuerdo comentarte, yo necesito asumirme en mis limitaciones para saber hasta qué punto puedo ayudarte, o más que ayudarte, acompañarte, porque esto no es una terapia psicológica, esto no es maternalismos o paternalismos, esto no son conversaciones de amigos, o sea, es un encuentro sistemático que te va ayudando a lograr los fines de tu proyecto de vida. Sí. Entonces me parece muy, muy acertado esto que dices de las recetas, por ejemplo. O sea, yo suelo decirlo, mira, a mí, en mi experiencia me sirvió así, pero no, tú mira claro, y evalúas y ver claro, si esto en tu experiencia te sirve. Claro. Y me ha tocado muchas veces decirle a otro también, me acabo de distraer por el señor que está pasando la escoba, pero bueno, le voy a decir que salude a la cámara. Suelo decir, mira, hasta aquí llego. Entonces creo que te hace falta un acompañamiento más de pronto con un sacerdote, dependiendo de lo que sea, o una terapia psicológica. Entonces eso claro, también habla de la madurez que hay que tener como acompañante, el saber reconocer cuáles son nuestros límites. Entonces, bueno, me parece que el ejercicio, además del acompañamiento, también te lo comentaba, es una vocación, es un llamado de Dios. Claro. Y de pronto es un llamado que no es para todos. ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo creo que el Espíritu Santo suscita diversos dones a todos y que todos en alguna ocasión estamos llamados a acompañar alguna situación, pero está en nosotros eso, decidir, lo hablábamos ayer, decidir si atender ese llamado o no. Al yo atender ese llamado, hablábamos de la Virgen María, que ella dijo sí, con muchas dudas, pero que el Espíritu Santo y Dios, que es Dios, pues la ayudó a afrontar ese problema. Entonces, yo creo que a aquellos a quien tienen este regalo, ¿no?, quien se les ha dado este don,
deben aceptar, decir sí, y al decir sí, con eso implica tener pues la capacidad que viene del Espíritu Santo para poder acompañar. Yo creo que eso, hablábamos de esta imagen de la Capilla Sixtina, Sí. donde está el dedo de Dios y está el dedo de Adán, ¿no? Entonces yo creo que la historia, nuestra historia es así, la mano de Dios y nuestra mano se unen y ambas construyen. Entonces en el ejercicio de acompañamiento no es solamente el acompañante, por decir algo, el que tiene el mérito, ¿no? Por decirlo así, Claro. sino que es Dios. Yo insisto en esto, en lo trascendente del ejercicio del ministerio del acompañamiento, que no es cualquier cosa. Entonces sí, aceptar el llamado, y eso implica pues que Dios te va a ayudar. El doctor José Gregorio decía: cuando nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, Él se ocupa de las nuestras. Entonces, acompañar a un alma es una de las cosas de Dios, y si nosotros decimos sí, Él nos va a acompañar a nosotros también, o al acompañante, para poder dar lo mejor de sí. En tu experiencia, Néstor, eres muy joven, o bueno, todavía te quedan muchos años de juventud, pero te ha tocado recientemente o a lo largo de tu vida acompañar a otros. ¿Pudieras contar alguna experiencia que te haya quedado como marcada de ese también ser acompañante, o ser acompañado también, si recuerdas alguna y nos puedes compartir? Bueno, ahora me recuerdo, la otra vez estaba dando un retiro, eso fue en la diócesis de Machique, y al finalizar el retiro, un joven se quedó conmigo y me decía un grave problema que estaba pasando, ¿no? Entonces, lo que me marcó de esto es ver que sentir que el joven estaba casi que crucificado. Estaba crucificado por el qué dirán, estaba crucificado por lo que la misma iglesia, su entorno parroquial, los señalamientos, y ver ese Cristo sufriente, un Cristo crucificado, no se le veía sangre, pero en el alma estaba rasgada. Eso para mí fue significativo. Eso fue como una Pascua para mí, fue redescubrir que allí también hay que hacer. Entonces, ver el dolor de las personas, que en el retiro estaba muy bien, pero bueno, con la sensibilización, también con la presencia de Dios en medio de todos, que Él pudiera procurar ese espacio, porque Él lo procuró, y abrirse de esa forma, para mí fue totalmente significativo. Y bueno, desde allí, abrir su alma y abrir la mía también para caminar juntos, empezar a caminar juntos, fue verdaderamente hermoso. Y agradezco a Dios profundamente. Qué bonito, qué bonito eso. Y mi experiencia de acompañamiento han sido hermosas también en mi camino vocacional. Yo casi soy jesuita. Entonces, el acompañamiento, una de las cosas que quería comentarte también, es que el acompañamiento es un proceso, y un proceso tiene un inicio y tiene un cierre. No se puede prolongar durante mucho tiempo, ¿no? Porque la esencia del acompañamiento es que seamos libres, y el acompañamiento debe llevarte a una decisión de vida en cualquier ámbito de la vida. Entonces, esa decisión libre es la que te va a hacer, digamos que salir, ¿no? de ese proceso de acompañamiento. Entonces, ha sido hermoso. Decisiones que yo he tomado en mi vida que son trascendentales, que han marcado mi vida, y es gracias a eso, al acompañamiento, a la persona que está a mi lado, que me escucha, y yo le escucho, y al escucharla yo siento que me está hablando Dios. Yo creo que es un anhelo para todos, sobre todo los que tenemos la oportunidad de trabajar de un modo u otro en la pastoral juvenil, que todos los jóvenes fueran acompañados al estilo de Jesús. Sí. Siempre hago referencia cuando hablo sobre acompañamiento al estilo de Jesús, al estilo de la pedagogía de Jesús, que se acercó, que caminó con ellos, que les preguntó, pero que les regañó, que les explicó las escrituras, que se quedó, que partió el pan, y todo eso para desaparecer, porque como tú dices, el proceso tiene que tener un punto de cierre que te impulse a. Los discípulos de Emaús volvieron a Jerusalén corriendo porque sentían tanto ardor en el corazón que no podían contenerse. Bueno, creo que el acompañamiento tendría
que ir hacia esto, hacia lograr que a través de esa compañía, de a través de ese estar con el otro sienta arder el corazón. Claro, sin duda. Ese texto modélico paradigmático del camino de Emaús, de los discípulos de Emaús, es hermoso. En la Christus Vivit y en el documento conclusivo del sínodo es como que la cita que ilumina todo el proceso, y es hermoso ver precisamente la metodología de Jesús, de cómo Él acompaña a unos chamos, que yo les digo chamos, a unos hombres que estaban tristes, que estaban muy desesperanzados, y ver cómo Él llega, se hace con ellos, los escucha, luego los va interrogando, luego les habla de la palabra, y bueno, hasta que ellos llegan a la casa. Y a mí siempre me da mucha eso, yo siento a Jesús como el maestro, ¿no? Cuando la palabra dice que hizo un ademán de irse, ¿no? Y ellos dicen, pero Señor, quédate con nosotros, ¿no? Ese quédate con nosotros es hermoso. Señor, quédate con nosotros, que ya se hace de noche. Entonces, es eso, es esa sed de Cristo, esa sed de Dios, que los acompañantes también deben procurar. Claro, que además fue una sed despertada por los sucesos del camino. Claro. Una sed que se despierta justo en el descubrimiento de esa pedagogía del maestro que va poco a poco tejiendo hilos para eso. Y cuando él hace el ademán de seguir es porque no quiere imponer su presencia, porque tenía que salir de ellos la invitación. Y creo que eso es mucho del acompañante, que el acompañante no debe imponer su presencia, el acompañante debe estar allí casi que al lado, pero ni para empujarte ni para alarte, sino allí respetando tu proceso. Ayer hablábamos de acompasar, de ir descubriendo un ritmo en los pasos que sea propio para seguir juntos en el camino. Y bueno, nosotros podemos pasar horas hablando, pero esto tiene que terminar. Sí. Podemos pasar horas hablando y además hacer conversaciones muy interesantes. Creo que daría para grabar muchos capítulos más de este podcast, que ojalá tengamos oportunidad de hacerlo. Pero quisiera, para culminar, Néstor, hacerte la pregunta, tú que hoy por hoy también acompañas a otros jóvenes, al equipo de JNS, pero también a la red, y siempre estás a la disposición, pues, de los jóvenes que quieran también acercarse, o tú acercarte, porque también no solo tenemos aquí, bueno, vengan todos a mí, sino pues ir al encuentro con el otro. ¿Cuáles tú crees que sean los desafíos que tiene un acompañante hoy, no solo para los jóvenes que están en nuestras parroquias, sino para la juventud, jóvenes, para los jóvenes en general? Lo principal, el primer desafío es que aprendamos a escuchar. Pero escuchar, como lo comentamos muchas veces en JNS, es escuchar integralmente, es decir, que te estoy escuchando con todo, ¿no? Te escucho porque te amo. Te escucho porque te amo. Escucharte implica dejar todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, y dártelo a ti. Estoy prestando a tu atención hacia lo que está ocurriendo. Entonces yo creo que ese es el primer desafío, que nosotros, que los acompañantes podamos aprender a escuchar integralmente con el corazón. Lo otro es que me parece, como lo decía ahora, hacer del proceso de acompañamiento un proceso espiritual. Hablamos del sínodo, hablando del sínodo, de la sinodalidad, que muchas veces lo creemos como una receta, un recetario. No, pero es que el sínodo, la sinodalidad realmente es un proceso espiritual. Entonces, ver del acompañante también, del acompañamiento, un proceso espiritual, que a quien yo estoy acompañando es el mismo Jesús, que está ahí necesitado. Entonces yo creo que eso, la escucha, ver de esto, hacer de esto un proceso espiritual, y por supuesto la disposición pudiera ayudarnos muchísimo a acompañar a los jóvenes, de verdad. Qué bueno, sí, me gusta eso. Sobre todo en un mundo que no sabe hacer silencio, que siempre está en el escándalo. Y bueno, aquí hemos tenido, por ejemplo, mucho ruido, muchas cosas que nos distraen,
que creo que han sido hasta pedagógicas para pensar sí. en cómo podemos hacer para concentrarnos en lo que es realmente importante. Y un mundo que no está en silencio y un mundo que necesita ir muy rápido. Fíjate en el WhatsApp, las notas de voz cada vez son más rápidas porque tenemos menos paciencia y menos tiempo para el otro, ¿no? Pero bueno, en el acompañamiento no puede ser así. Eso es justamente lo que no puede ser así. Porque estoy tratando un alma, ¿no? Estoy tratando a otra persona. Entonces, eso es lo que no debe ser. En el acompañamiento hay que abrirse totalmente. Yo no te puedo tocar y, Carmen, habla más rápido. Bueno, no te entendería en el caso de Carmen. Pero no podemos hacer eso. Entonces, disponernos totalmente a la escucha del otro. Eso, escuchar con atención es amarte. Bueno, de verdad que estoy súper contenta de que hayamos tenido esta conversación hoy, porque siento que bueno, que es un pequeño aporte que podemos hacer para quienes nos escuchan, para quienes nos ven. Ojalá que esta conversación así sencilla, que además, les voy a decir algo, nosotros siempre conversamos así, ¿oyeron? Esto no fue solo para el podcast. Siempre tenemos este tipo de conversaciones, y Néstor, pues, es un joven con mucha profundidad, con mucha sensibilidad ante la realidad, y yo estoy muy agradecida de conocerte, de compartir contigo, de acompañarte, pero también sentirme acompañada, porque es un proceso mutuo. Y creo que ese proceso mutuo se da en cuando nos reconocemos el uno al otro hermanos, cuando empezamos a amarnos el uno al otro. Y bueno, eso es una experiencia bonita, y sé, por ejemplo, que bueno, ahorita que ya estamos por terminar nuestros servicios en el programa, que esto es algo que trasciende más allá de eso. Claro que sí. Que trasciende más allá de eso, porque hemos aprendido que más allá de lo que significa el programa en la pastoral juvenil, pues somos hermanos, somos amigos, somos compañeros de camino. Entonces, muchas gracias, querido, por estar aquí. Y bueno, Yo, gracias a ti. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Hay que andar juntos. Y bueno, ya tú sabes, si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres te acompaño en el camino, y en el camino vamos conversando, y al conversar tus hombros se descargan, descargas pues tu peso voy llevando.